Siempre había algo en Luis, mi esposo, que me inquietaba profundamente. Era como una sombra que se deslizaba por los rincones de nuestra relación, imposible de atrapar pero siempre presente. Desde el principio, hubo señales que elegí ignorar, cegada por el amor y la ilusión de un futuro brillante juntos. Nos conocimos hace 5 años en una fiesta en el corazón de Madrid. El verano estaba en su apogeo y la ciudad bullía de energía. Yo acababa de graduarme de la universidad y estaba celebrando con mis amigas en La Latina, uno de los barrios más animados de la capital. Entre risas y el tintineo de las copas de sangría, Luis apareció como salido de la nada. Alto, con una sonrisa que iluminaba la habitación y unos ojos que parecían guardar 1000 secretos, captó mi atención de inmediato. ¿Me concedes este baile?, preguntó, extendiendo su mano hacia mí. Su voz tenía un ligero acento andaluz que me resultó encantador. Sin pensarlo 2 veces, acepté su invitación y nos sumergimos en el ritmo de una salsa que sonaba de fondo. Durante esa noche mágica, Luis me cautivó con su carisma y su aparente seguridad. Me habló de sus sueños de convertirse en un exitoso empresario, de viajar por el mundo y de construir un imperio juntos. Sus palabras resonaban con mis propias ambiciones y me hicieron sentir que había encontrado a alguien que realmente me entendía. Lo que no le conté esa noche, ni en las siguientes semanas, fue que yo era la heredera de una considerable fortuna. Mi padre, un reconocido empresario del sector inmobiliario, había fallecido recientemente dejándome a cargo de su imperio. Quería que Luis me quisiera por quien era yo, no por lo que tenía. Nuestro noviazgo fue un torbellino de emociones y planes para el futuro. Paseábamos por el Retiro, compartíamos tapas en los bares de Chueca y soñábamos despiertos mirando el atardecer desde el templo de Devot. Luis tenía el don de hacerme sentir especial, de hacerme creer que juntos podríamos conquistar el mundo. Sin embargo, mis hermanas, Carmen y Sofía, no compartían mi entusiasmo. «Ana, ¿no crees que vas demasiado rápido?», me preguntó Carmen una tarde mientras tomábamos café en la terraza de su piso en Chamberí. «Apenas conoces a Luis. ¿Por qué no te das un tiempo para conocerlo mejor?». Sofía, siempre más directa, fue incluso más allá. «Hay algo en el que no me gusta, Ana. ¿No te parece extraño que siempre quieras saber de tus inversiones y del negocio de papá?». Pero yo no quise escuchar. El corazón tiene razones que la razón no entiende, y el mío estaba completamente entregado a Luis. «Ustedes no lo conocen como yo», les respondí, molesta por su falta de apoyo. «Luis me ama por quien soy, no por lo que tengo». 4 meses después de conocernos, en una noche estrellada en la Plaza Mayor, Luis me propuso matrimonio. Rodeados por el bullicio de los turistas y el sonido de una guitarra española, me presentó un anillo que, según él, había pertenecido a su abuela. «Ana, mi amor, ¿me harías el honor de ser mi esposa?». Sus ojos brillaban con una intensidad que me robó el aliento. Sin dudarlo, dije que sí. La boda fue un evento fastuoso en una finca en las afueras de Toledo. Invitamos a amigos y familiares de toda España. Recuerdo caminar hacia el altar, del brazo de mi tío Javier, sintiendo que flotaba en una nube de felicidad. Luis me esperaba con una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Cuando intercambiamos votos, sentí que mi corazón iba a estallar de alegría. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño hecho realidad. Luis parecía el marido perfecto. Me apoyaba en mis proyectos personales, escuchaba con atención mis ideas para expandir el negocio familiar y hablaba con entusiasmo sobre formar una familia juntos. Por las noches, tumbados en la terraza de nuestro ático en Salamanca, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, planeábamos nuestro futuro. «Imagina, mi amor», me decía Luis mientras acariciaba mi cabello, «en unos años tendremos una casa llena de risas de niños. Tú dirigirás tu empresa y yo habré hecho crecer la mía. Seremos imparables». Yo me derretía con sus palabras y me sentía la mujer más afortunada del mundo. ¿Cómo podía haber dudado de él? Mis hermanas estaban equivocadas, pensaba. Luis era todo lo que siempre había soñado y más. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer las primeras grietas en nuestra relación. Fueron cambios sutiles al principio, casi imperceptibles. La amabilidad de Luis empezó a dar paso a una exigencia constante. Sus caricias, antes tiernas y frecuentes, se volvieron escasas y mecánicas.
Y su interés, que antes parecía centrarse en mí y en nuestro futuro juntos, comenzó a dirigirse cada vez más hacia mi cuenta bancaria. Noté que revisaba mis documentos financieros con una frecuencia alarmante. Al principio, justificaba estas acciones diciéndome que solo quería ayudarme a gestionar mejor nuestras finanzas. Ana, cariño, me decía con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos, deberías dejarme manejar las inversiones. Tengo un olfato especial para los negocios. Pero yo no estaba convencida. Había crecido viendo a mi padre construir su imperio y sabía que tenía un buen instinto para los negocios. Además, sentía que era mi responsabilidad mantener el legado de mi familia. Sin embargo, para evitar conflictos, le permitía participar en algunas decisiones menores. Con el tiempo, sus intentos de manipulación se volvieron más evidentes. Comenzó a sugerir que transfiriera parte de mi fortuna a su nombre. Es por seguridad, mi amor, argumentaba. Si algo te pasara, necesito poder cuidar de nuestra familia. Pero algo en su tono de voz, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de dinero, me hacía dudar. Fue en esa época cuando me di cuenta de que estaba embarazada. La noticia me llenó de una alegría inmensa. Pensé que este bebé sería el puente que nos uniría de nuevo, que devolvería a Luis al hombre del que me había enamorado. La noche que se lo conté, preparé una cena especial en casa. Cociné paella, el plato favorito de Luis, y decoré la mesa con velas y flores. Luis, tengo una noticia maravillosa, le dije cuando terminamos de cenar. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba las palabras adecuadas. Vamos a ser padres. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de la alegría y emoción que había imaginado, vi pasar por su rostro una sombra de ¿preocupación? ¿Molestia? Fue solo un instante, rápidamente reemplazado por una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vaya, qué sorpresa, dijo finalmente. Supongo que tendremos que hacer algunos ajustes en nuestros planes. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre mi entusiasmo. ¿Ajustes en nuestros planes? ¿Acaso no habíamos hablado tantas veces sobre formar una familia? Intenté no dejarme llevar por la decepción y me convencí de que solo estaba sorprendido y necesitaba tiempo para procesar la noticia. Sin embargo, a medida que avanzaba mi embarazo, el comportamiento de Luis se volvió aún más errático y calculador. Sus preguntas sobre las finanzas se hicieron más frecuentes y agresivas. Comenzó a presionarme para que firmara documentos que no entendía del todo, argumentando que era por el bien de nuestro futuro hijo. Ana, necesitamos asegurar el futuro del bebé, insistía. Firma estos papeles, son solo formalidades para proteger nuestro patrimonio. Pero algo en mi interior me advertía que no debía confiar ciegamente. Comencé a prestar más atención a los documentos que me presentaba y a consultar con el abogado de la familia cuando tenía dudas. Esto pareció molestar profundamente a Luis, quien comenzó a acusarme de no confiar en él. Las discusiones se volvieron más frecuentes y amargas. Luis pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, alegando que estaba trabajando en un proyecto importante que nos haría ricos. Cuando le pedía detalles, se ponía a la defensiva y me acusaba de no apoyarlo. A pesar de todo, intenté mantener la calma. Me repetía una y otra vez que debía pensar en el bebé, que el estrés no era bueno para mi embarazo. Pasaba largas horas en el Parque del Retiro, caminando entre los árboles y respirando profundamente, tratando de encontrar paz en medio de la tormenta que se había convertido mi matrimonio. Fue durante uno de esos paseos cuando me encontré con Elena, una antigua amiga del colegio. Nos sentamos en un banco frente al estanque y, sin saber muy bien por qué, me desahogué con ella. Le conté sobre mis preocupaciones, sobre cómo Luis había cambiado, sobre mis miedos de cara al futuro. Elena me escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y preocupación. Cuando terminé de hablar, tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que resonaría en mi mente durante los días y semanas siguientes. Ana, escúchame bien. Lo que estás viviendo no es normal ni saludable. Luis está mostrando signos claros de abuso emocional y financiero. Necesitas protegerte a ti misma y a tu bebé. Sus palabras fueron como un despertar. Por primera vez, me permití ver claramente la situación en la que me encontraba.
Elena me dio el número de una psicóloga especializada en violencia de género y me animó a buscar ayuda legal. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Mientras externamente mantenía la fachada de esposa feliz, internamente comenzaba a trazar un plan para protegerme a mí misma y a mi bebé. Consulté en secreto con un abogado, comencé a documentar el comportamiento errático de Luis y, lo más importante, empecé a fortalecer mi red de apoyo. Mis hermanas, al enterarse de la situación, se movilizaron de inmediato. Carmen me ofreció su casa como refugio si las cosas empeoraban, mientras que Sofía se encargó de poner al día a nuestro círculo más cercano de amigos y familiares. A medida que me acercaba a la fecha del parto, sentía una mezcla de miedo y determinación. Miedo por lo que el futuro pudiera deparar, pero determinación para proteger a mi hijo a toda costa. Lo que no sabía era que pronto enfrentaría la prueba más dura de mi vida, una que pondría a prueba cada fibra de mi ser y que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. El día que comenzaron las contracciones, Madrid se ahogaba en una ola de calor sofocante. Era finales de julio, y el asfalto de las calles parecía derretirse bajo el implacable sol de la tarde. Yo estaba en casa, en nuestro ático del barrio de Salamanca, intentando encontrar algo de frescor frente al ventilador. Pasaba las horas revisando el álbum de fotos de mis padres, una actividad que se había convertido en mi refugio en los últimos meses. Cada página era un viaje al pasado, a tiempos más felices y seguros. Allí estaba mi padre, con su sonrisa bondadosa, abrazando a mi madre en la Puerta del Sol. En otra foto, mis hermanas y yo de pequeñas, corriendo por los jardines del Palacio Real. Estas imágenes me daban fuerza, como si mis padres estuvieran conmigo, apoyándome desde algún lugar invisible. Fue entonces cuando sentí la primera contracción. Al principio, pensé que era solo una molestia pasajera, quizás producto del calor o de algún movimiento brusco. Pero cuando el dolor volvió, más intenso esta vez, supe que había llegado el momento. Miré el reloj, eran las 7 de la tarde y Luis aún no había llegado a casa. Últimamente, sus ausencias se habían vuelto más frecuentes y prolongadas. Siempre tenía una excusa, una reunión importante, un cliente que necesitaba atención urgente, un negocio que no podía esperar. Parte de mí se preguntaba si realmente estaba trabajando o si había algo más, algo que no quería contarme. Decidí llamarlo, pero el teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje, intentando que mi voz no reflejara el miedo y la ansiedad que empezaba a sentir. Luis, creo que el bebé está en camino. Por favor, ven a casa lo antes posible. Las horas pasaron lentamente. Las contracciones se hacían cada vez más frecuentes e intensas. Intenté distraerme caminando por el apartamento, respirando profundamente como me habían enseñado en las clases de preparación al parto. Pero era difícil mantener la calma cuando me sentía tan sola y vulnerable. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, escuché la llave en la cerradura. Luis entró en el apartamento con paso pesado. Su rostro estaba tenso, con esa expresión dura que se había vuelto habitual en los últimos meses. Ni siquiera me saludó al verme, simplemente lanzó su maletín sobre el sofá y se dirigió al bar para servirse un whisky. Luis, dije, intentando controlar el temblor en mi voz, el bebé está en camino. Necesitamos ir al hospital. Él se giró lentamente, su mirada recorriendo mi cuerpo hasta detenerse en mi vientre. Por un momento, creí ver un destello de preocupación en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. En su lugar, una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. ¿Otra vez te quejas de algo?, preguntó con un tono que mezclaba burla e irritación. Siempre hay algún problema contigo, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía ser tan insensible? Este era nuestro hijo, el bebé que supuestamente habíamos deseado juntos. Intenté explicarle de nuevo, esta vez con más urgencia, que las contracciones eran reales y que necesitábamos actuar rápido. Pero Luis parecía estar en otro mundo. Tomó un largo trago de su whisky y luego, con una calma que me heló la sangre, dijo, antes de ir al hospital, hay algo que resolveremos. Me quedé paralizada. ¿Qué podía ser tan importante como para retrasar nuestra ida al hospital? Luis se acercó a mí, y pude oler el alcohol en su aliento. Sus ojos, normalmente de un cálido color miel,
parecían ahora fríos y calculadores. Necesito que me entregues tus ahorros, declaró sin rodeos. Esos 3,5 millones que has estado escondiendo de mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Esos ahorros eran mi último lazo con el legado de mi padre, un fondo que había mantenido separado de nuestras finanzas conjuntas como una especie de red de seguridad. Luis sabía lo importante que era para mí, lo mucho que significaba mantener esa conexión con mi familia. Luis, por favor, supliqué, mientras otra contracción me atravesaba el cuerpo. Este no es el momento. Necesitamos ir al hospital. Podemos hablar de dinero después. Pero él no estaba dispuesto a ceder. Se paseaba por la habitación como un león enjaulado, su voz volviéndose más dura con cada palabra. No, Ana. Esto no puede esperar. Necesito ese dinero ahora para un proyecto importante. Es nuestra oportunidad de hacernos verdaderamente ricos. Intenté razonar con él, preguntarle sobre este supuesto proyecto, pero se negó a dar detalles. Es algo grande, insistía. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Pero necesito esos fondos para ponerlo en marcha. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvía más tensa. Las contracciones eran cada vez más frecuentes y dolorosas, y yo sentía que el tiempo se nos escapaba. Pero Luis parecía ajeno a mi sufrimiento, completamente obsesionado con obtener el dinero. En un momento de desesperación, intenté alcanzar mi teléfono para llamar a una ambulancia. Pero Luis, anticipando mi movimiento, lo agarró antes que yo y lo arrojó al otro lado de la habitación. No iremos a ninguna parte hasta que me des ese dinero, gruñó, su rostro a centímetros del mío. En sus ojos había una furia helada, un fuego oscuro que nunca había visto tan claramente hasta ese momento. Me rodeó como un depredador acechando a su presa, y entre dientes me susurró: si no me das el dinero ahora mismo, experimentarás las consecuencias. El silencio que siguió a sus palabras fue casi más aterrador que la amenaza en sí. Podía escuchar mi propio corazón latiendo desbocado, mezclándose con el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del nacimiento de nuestro hijo, y sin embargo, estábamos atrapados en esta pesadilla. Intenté apelar una vez más a su lado humano, al hombre del que me había enamorado hace ya tanto tiempo. Luis, por favor, dije con voz temblorosa. Este es nuestro hijo. Necesita que estemos unidos, que lo protejamos. El dinero no importa ahora. Por un momento, creí ver un destello de duda en sus ojos. Pero fue solo un instante fugaz. Su expresión se endureció aún más y dio un paso hacia mí, su cuerpo proyectando una sombra amenazante sobre el mío. No entiendes, ¿verdad?, dijo con una voz peligrosamente baja. Este bebé solo complica las cosas. Era perfecto cuando éramos solo tú y yo, cuando podíamos hacer lo que quisiéramos. Pero ahora, con un mocoso de por medio, necesito asegurarme de que tengamos suficiente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía hablar así de nuestro hijo? ¿Dónde estaba el hombre que había hablado con tanta ilusión sobre formar una familia? Mientras luchaba por encontrar las palabras, otra contracción me atravesó, esta vez más fuerte que las anteriores. Me doblé de dolor, apoyándome en el respaldo del sofá para no caer. Luis ni siquiera se inmutó. Se nos acaba el tiempo, Ana, dijo con una calma escalofriante. Dame el acceso a esa cuenta ahora mismo, o te juro que las cosas se pondrán muy feas. En ese momento, entre el dolor físico y el shock emocional, algo dentro de mí se quebró. Años de manipulación, de dudas, de pequeñas concesiones que habían erosionado mi autoestima, todo culminó en ese instante. Vi a Luis como realmente era, un depredador, un hombre dispuesto a poner en riesgo la vida de su propio hijo por dinero. Con una fuerza que no sabía que poseía, me erguí y lo miré directamente a los ojos. No, dije con firmeza. No te daré ese dinero. No hoy, no mañana, nunca. La sorpresa en su rostro fue evidente. Claramente no esperaba esta resistencia de mi parte. Por un momento, pareció desconcertado, como si no supiera cómo reaccionar ante mi repentina muestra de fortaleza. Pero rápidamente, la sorpresa dio paso a la ira.
Sus ojos se entrecerraron y pude ver cómo la furia se apoderaba de él. Dio un paso hacia mí, sus puños apretados a los costados. «Tú no entiendes», gruñó. «No tienes idea de lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que quiero». Fue entonces cuando vi que su mirada se desviaba hacia algo detrás de mí. Siguiendo la dirección de sus ojos, me di cuenta con horror de lo que estaba mirando, el pesado pisapapeles de mármol que mi padre me había regalado años atrás, un recuerdo que siempre había mantenido en mi escritorio. El miedo me paralizó por un instante. ¿Sería capaz Luis de usar eso contra mí? ¿Contra nuestro bebé? La respuesta llegó demasiado pronto, en forma de una amenaza que helaría la sangre de cualquier futura madre. Luis tomó el pisapapeles, sopesándolo en su mano como si estuviera evaluando sus opciones. Luego, con una voz que no parecía la suya, dijo las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre: «Si no entregas tus ahorros, quizás no haya un bebé del cual preocuparse». El mundo pareció detenerse en ese instante. El ruido del tráfico de Madrid, que siempre se colaba por las ventanas de nuestro ático, desapareció. Solo podía escuchar el latido de mi corazón y los movimientos de mi bebé, como si él también supiera del peligro al que nos enfrentábamos. Mientras Luis sostenía el pisapapeles, amenazante, yo sabía que estaba en el momento más crítico de mi vida. Las decisiones que tomara en los próximos minutos determinarían no solo mi futuro, sino el de mi hijo. Con cada segundo que pasaba, sentía que el peligro crecía, pero también algo más, una determinación feroz, un instinto de protección que surgía desde lo más profundo de mi ser. No sabía cómo, pero estaba segura de una cosa: tenía que encontrar una manera de salir de esta situación, de proteger a mi bebé y a mí misma. Y mientras otra contracción me recordaba que el tiempo se agotaba, mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una esperanza en medio de esta pesadilla. El tiempo pareció detenerse mientras Luis sostenía el pesado pisapapeles de mármol frente a mí. La habitación, que antes me parecía acogedora y segura, ahora se sentía como una trampa mortal. El aire estaba cargado de tensión, tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Afuera, Madrid seguía con su bullicio nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro ático del barrio Salamanca. Luis jugaba con el pisapapeles en sus manos, pasándolo de una a otra con una calma inquietante. Sus ojos, antes cálidos y llenos de amor, ahora reflejaban una mezcla de codicia y crueldad que me helaba la sangre. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre del que me enamoré se había convertido en este monstruo dispuesto a amenazar a su propio hijo por dinero? «Ana», dijo Luis con una voz engañosamente suave, «no me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepentiremos». Sus palabras flotaron en el aire como una nube tóxica, envenenando cada rincón de nuestro hogar. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera salirse de mi pecho. Cada pocos minutos, una contracción me recordaba que nuestro bebé estaba en camino, ajeno a la pesadilla en la que su padre nos había sumergido. «Luis, por favor», supliqué una vez más, luchando contra el dolor y el miedo. «Piensa en lo que estás haciendo. Este es nuestro hijo, una parte de ti. ¿Cómo puedes siquiera considerar hacerle daño?». Por un momento, creí ver un destello de duda en sus ojos, una chispa del hombre que alguna vez conocí. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazada por una determinación fría y calculadora. «¿Nuestro hijo?», se burló Luis, su voz cargada de desprecio. «Este bebé no es más que un obstáculo, Ana. Un impedimento para nuestros planes, para mi futuro. ¿No lo entiendes? Necesito ese dinero para hacernos grandes, para darnos la vida que merecemos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía hablar así de una vida inocente, de nuestro propio hijo? La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. El hombre frente a mí ya no era el Luis que conocí. Era un extraño, un monstruo creado por la avaricia y la ambición desmedida. «Si no entregas tus ahorros», continuó Luis, acariciando el mármol con los dedos como si ya hubiera decidido qué hacer con él, «quizás no haya un bebé del cual preocuparse». ¿Entiendes lo que quiero decir, Ana? El miedo me paralizó. Las palabras no venían a mi mente, el terror había anudado mi lengua. Solo podía sentir a mi bebé retorcerse dentro de mí, como si él también supiera del peligro al que estábamos enfrentándonos.
En ese momento, sentí una conexión más profunda que nunca con mi hijo no nacido, un instinto primario de protección que superaba cualquier miedo. Intenté apelar una vez más a lo poco de humanidad que aún pudiera quedar en Luis. Luis, esto no es sobre dinero, dije, luchando por mantener la calma, aunque mis lágrimas me traicionaban. Somos una familia. Este es tu hijo. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Pero él simplemente me miró con desdén, como si mis palabras fueran insignificantes, como si yo no fuera más que un obstáculo en su camino hacia la riqueza que tanto anhelaba. Dame el dinero, exigió una vez más, moviéndose hacia mí con el pisapapeles en alto. Yo retrocedí, presionando mi espalda contra la pared. El frío del yeso contra mi piel me recordó que no tenía escapatoria, que estaba atrapada entre la pared y este hombre que alguna vez juró amarme y protegerme. Luis se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal. Podía oler el whisky en su aliento, mezclado con el aroma de su colonia cara, una combinación que alguna vez me pareció atractiva y que ahora me revolvía el estómago. ¿Todavía te atreves a negarte?, preguntó con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. ¿Qué vale más para ti, Ana? ¿Tu precioso dinero o la vida de este bebé? Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento nuestro amor se había transformado en esta pesadilla? Recordé los primeros días de nuestro matrimonio, las promesas de amor eterno, los sueños compartidos. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera sido en otra vida. Mientras Luis me acorralaba contra la pared, mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Sabía que no podía ceder ante sus demandas. No solo porque ese dinero era mi último vínculo con mi padre, sino porque entregárselo a Luis sería como firmar mi propia sentencia de muerte. Si era capaz de amenazar a su propio hijo por dinero, ¿qué le impediría deshacerse de mí una vez que obtuviera lo que quería? Fue en ese momento, entre el miedo paralizante y la desesperación, que una chispa de determinación nació en mí. No podía permitir que Luis ganara, no podía dejar que destruyera nuestras vidas por su avaricia. Mi bebé no iba a sufrir por la codicia de su padre. Tenía que encontrar una manera de salir de esta situación, de protegernos a ambos. Mientras buscaba desesperadamente una solución, mis ojos recorrieron la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Y fue entonces cuando lo vi, más allá de Luis, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de lo que estaba viendo. Era una oportunidad, pequeña pero real, de cambiar el curso de los acontecimientos. Sabía que tenía que actuar con cuidado, que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Pero también sabía que era nuestra única esperanza. Con los ojos puestos en aquel punto tras de Luis, me armé de toda la calma que pude reunir. Respiré profundamente, ignorando el dolor de otra contracción que atravesaba mi cuerpo. Tenía que mantener la compostura, tenía que ser fuerte por mi bebé. Luis, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. ¿Por qué no miras detrás de ti? Vi la confusión cruzar por su rostro, mezclada con una pizca de curiosidad. Por un momento, pareció olvidar su ira, desconcertado por mi repentino cambio de actitud. Lentamente, casi como si no pudiera evitarlo, Luis comenzó a girar la cabeza. El tiempo pareció ralentizarse mientras Luis se volteaba. Podía escuchar el latido de mi corazón, fuerte y rápido en mis oídos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces, finalmente, Luis vio lo que yo había estado mirando. Su rostro, usualmente tan controlado, se congeló en una expresión de total desconcierto. Vi cómo el color abandonaba sus mejillas, cómo sus ojos se abrían de par en una mezcla de sorpresa y miedo. El pisapapeles, que hasta hace un momento había sido un arma amenazante en sus manos, cayó al suelo con un ruido sordo. Allí, en el umbral de nuestra casa, estaba Daniel, mi vecino y amigo de infancia. Pero no estaba solo. Sostenía un teléfono con la cámara encendida, grabándolo todo. Y tras él, como una visión salvadora, había dos figuras uniformadas, oficiales de policía. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros.
Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente por mis mejillas, una mezcla de miedo, alivio y gratitud. Luis balbuceó algo ininteligible, intentando justificar sus acciones. Su rostro pasó del shock al pánico en cuestión de segundos. Era como ver a un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida. Uno de los agentes avanzó, su voz firme y autoritaria resonando en la habitación. «Baje el pisapapeles inmediato, señor. Está usted bajo arresto». Vi cómo la realidad de la situación golpeaba a Luis. Todo su mundo, construido sobre mentiras y manipulación, se estaba derrumbando frente a sus ojos. Intentó hablar, explicarse, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Mientras los oficiales se acercaban a Luis, Daniel corrió hacia mí. Su rostro estaba lleno de preocupación y alivio al mismo tiempo. «Ana, ¿estás bien?» «¿El bebé está bien?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Asentí, incapaz de formar palabras en ese momento. El alivio era tan grande que temía que mis piernas cedieran en cualquier momento. Daniel me ayudó a sentarme en el sofá, su presencia reconfortante a mi lado. Uno de los oficiales se acercó a mí mientras su compañero esposaba a Luis. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?», preguntó con genuina preocupación. Finalmente encontré mi voz. «Estoy en trabajo de parto», logré decir entre respiraciones entrecortadas. «Necesito ir al hospital». El oficial asintió comprensivamente. «No se preocupe, señora. La ambulancia está en camino. ¿Puede contarnos brevemente lo que ha sucedido aquí?». Mientras Luis era llevado fuera de la casa, su mirada una mezcla de ira y derrota, comencé a relatar los eventos de la noche. Les conté sobre las amenazas, sobre cómo Luis había intentado chantajearme para obtener mi dinero, sobre cómo había amenazado la vida de nuestro bebé no nacido. Con cada palabra que decía, sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Ya no estaba sola en esto. Ya no tenía que cargar con el miedo y la incertidumbre por mi cuenta. Daniel, mi fiel amigo, explicó cómo había recibido mi mensaje de auxilio horas antes. «Ana me envió un mensaje cuando las contracciones comenzaron y Luis no estaba en casa», dijo. «Me pidió que estuviera pendiente por si necesitaba ayuda». Cuando escuché los gritos, supe que algo andaba mal y llamé a la policía. Miré a Daniel con gratitud. Su rápida acción nos había salvado a mí y a mi bebé. En medio de toda esta oscuridad, su presencia era un rayo de luz, un recordatorio de que aún existía bondad en el mundo. Mientras esperábamos la llegada de la ambulancia, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Alivio por haber escapado del peligro, miedo por lo que el futuro podría deparar, y una profunda tristeza por el final de mi matrimonio. Pero sobre todo, sentí una determinación renovada. Esta experiencia, por terrible que fuera, me había mostrado mi propia fuerza. Había enfrentado lo peor y había sobrevivido. Cuando los paramédicos llegaron y me prepararon para el traslado al hospital, miré una última vez el apartamento que había sido mi hogar. Ya no volvería aquí, eso lo tenía claro. Este capítulo de mi vida había terminado, pero otro estaba a punto de comenzar. Y esta vez, estaría preparada para enfrentar lo que viniera. Mientras me llevaban en la camilla, con Daniel a mi lado sosteniendo mi mano, sentí a mi bebé moverse dentro de mí. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Y con esa vida nueva vino la promesa de un nuevo comienzo, de un futuro en el que yo tendría el control. Un futuro en el que mi hijo y yo estaríamos a salvo, amados y protegidos. La noche de Madrid nos envolvió mientras la ambulancia se abría paso entre el tráfico. Las luces de la ciudad parecían más brillantes que nunca, como si celebraran nuestra liberación. Y mientras nos dirigíamos hacia el hospital, hacia el nacimiento de mi hijo y el comienzo de nuestra nueva vida, sentí, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. El viaje en ambulancia a través de las calles de Madrid fue como un sueño borroso. Las luces de la ciudad se mezclaban con el parpadeo de las sirenas, creando un caleidoscopio de colores que parecía reflejar el torbellino de emociones en mi interior. El dolor de las contracciones se intensificaba, pero de alguna manera parecía distante, opacado por la adrenalina que aún corría por mis venas después de la confrontación con Luis. Daniel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con firmeza.
Su presencia era un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio constante de que ya no estaba sola. «Vas a estar bien, Ana», me susurraba una y otra vez, su voz un bálsamo para mis nervios destrozados. «Tú y el bebé van a estar bien». Mientras la ambulancia serpenteaba por las calles familiares de nuestra ciudad, mi mente volvía una y otra vez a los eventos de la noche. La imagen de Luis sosteniendo el pisapapeles, la amenaza en sus ojos, el miedo paralizante que había sentido, todo parecía tan irreal ahora. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre que había jurado amarme y protegerme se había convertido en alguien capaz de amenazar la vida de su propio hijo? La voz del paramédico me sacó de mis pensamientos. «Señora, ya casi llegamos al hospital. ¿Cómo se siente? ¿Las contracciones son más frecuentes?». Asentí, incapaz de formar palabras coherentes mientras otra oleada de dolor me atravesaba. El paramédico me sonrió con simpatía y ajustó algo en el monitor al que estaba conectada. «Has sido muy valiente», dijo Daniel, apretando mi mano. «La forma en que manejaste la situación fue increíble, Ana». Cerré los ojos, recordando el momento en que había encontrado la fuerza para enfrentar a Luis. «Mira detrás de ti», le había dicho, en un acto de desesperación y esperanza. Esas simples palabras habían cambiado todo. No sé de dónde saqué el valor, susurré, mi voz apenas audible sobre el ruido de la ambulancia. Solo sabía que tenía que proteger a mi bebé, costara lo que costara. Daniel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y preocupación. «Siempre has sido más fuerte de lo que crees, Ana. Desde que éramos niños, siempre fuiste la valiente del grupo». Sus palabras evocaron recuerdos de nuestra infancia en el barrio de Lavapiés. Daniel y yo habíamos crecido juntos, compartiendo aventuras y secretos en las estrechas calles empedradas. Recordé cómo siempre había sido él quien me animaba a trepar más alto en los árboles del Retiro, a explorar los rincones más oscuros de la ciudad. Era irónico que ahora fuera él quien me recordara mi propia fuerza. La ambulancia finalmente se detuvo frente al Hospital Universitario La Paz. Las puertas se abrieron y un equipo de médicos y enfermeras nos recibió. Todo sucedió muy rápido a partir de ese momento. Me trasladaron a una camilla y me llevaron rápidamente al interior del hospital, Daniel corriendo a nuestro lado. «Señora, soy la doctora Martínez», dijo una mujer de mediana edad con una sonrisa tranquilizadora. «Vamos a llevarla directamente a la sala de partos». «¿Cómo se llama?» «Ana», logré decir entre respiraciones entrecortadas. «Ana Gómez». «Muy bien, Ana», respondió la doctora mientras empujaban mi camilla por los pasillos del hospital. «Has hecho un trabajo increíble hasta ahora. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé, ¿de acuerdo?». Asentí, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta mujer que ni siquiera me conocía pero que me ofrecía tanta amabilidad y profesionalismo. Cuando llegamos a la sala de partos, una enfermera se acercó a Daniel. «Lo siento, señor, pero tendrá que esperar fuera. Solo se permite la entrada del padre o de un acompañante designado». Sentí que el pánico me invadía ante la idea de quedarme sola. «No», exclamé, aferrándome a la mano de Daniel. «Por favor, necesito que se quede. El padre no vendrá». La doctora Martínez intercambió una mirada con la enfermera y luego asintió. «Está bien, puede quedarse. Pero necesitará ponerse ropa estéril». Daniel me dio un apretón reconfortante en la mano antes de seguir a la enfermera para cambiarse. Mientras tanto, el equipo médico comenzó a prepararme para el parto. La habitación era un torbellino de actividad, con enfermeras yendo y viniendo, ajustando monitores y preparando equipos. En medio del caos, mi mente volvió una vez más a los eventos de la noche. La imagen de Luis, su rostro distorsionado por la ira y la codicia, seguía persiguiéndome. Pero ahora, en la seguridad del hospital, rodeada de profesionales dedicados a cuidar de mí y de mi bebé, esa imagen comenzó a perder su poder sobre mí. Daniel regresó, vestido con una bata azul y un gorro quirúrgico. Se colocó a mi lado, tomando mi mano una vez más. «Estoy aquí, Ana», dijo suavemente. «No voy a ir a ninguna parte». Las siguientes horas fueron una mezcla borrosa de dolor, esfuerzo y determinación. Las contracciones se intensificaron, cada una más fuerte que la anterior.
Grité, lloré y maldije, pero en ningún momento perdí de vista mi objetivo: traer a mi bebé al mundo de forma segura. La doctora Martínez me guiaba con calma y profesionalismo, su voz un ancla en medio de la tormenta de dolor. Lo estás haciendo muy bien, Ana, me animaba. Tu bebé está casi aquí. Un esfuerzo más. Daniel estaba a mi lado en todo momento, limpiando el sudor de mi frente, ofreciéndome hielo para mis labios resecos, susurrando palabras de aliento. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola, de que tenía personas que se preocupaban por mí, que me apoyaban. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido más hermoso del mundo, el llanto fuerte y saludable de mi bebé. Es una niña, anunció la doctora Martínez, sosteniendo a mi hija en alto para que pudiera verla. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras veía a mi pequeña por primera vez. Era perfecta, con una mata de pelo oscuro y unos pulmones claramente fuertes. La enfermera la envolvió rápidamente en una manta y la colocó sobre mi pecho. El momento en que sostuve a mi hija por primera vez fue indescriptible. Todo el miedo, el dolor y la angustia de las últimas horas se desvanecieron. Solo existíamos ella y yo, conectadas de una manera que iba más allá de las palabras. Hola, mi amor, susurré, acariciando su pequeña mejilla con un dedo tembloroso. Soy tu mamá. Estás a salvo ahora. Siempre estarás a salvo conmigo. Daniel se inclinó sobre nosotras, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es hermosa, Ana, dijo suavemente. Tan hermosa como su madre. Mientras sostenía a mi hija, sentí que algo dentro de mí se transformaba. El miedo y la incertidumbre que habían sido mis compañeros constantes durante los últimos meses comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una determinación feroz. Esta pequeña vida en mis brazos dependía de mí, y yo haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerla y amarla. Las horas siguientes pasaron en un borrón de exámenes médicos, visitas de enfermeras y momentos tranquilos de unión con mi hija. La llamé Sofía, en honor a mi abuela, una mujer que siempre había sido un símbolo de fuerza y resiliencia en mi familia. Cuando finalmente nos trasladaron a una habitación privada, la realidad de mi nueva situación comenzó a asentarse. Ya no era solo Ana, la mujer atrapada en un matrimonio tóxico. Ahora era Ana, la madre de Sofía, responsable de una vida preciosa e inocente. Daniel se había ido a casa para descansar un poco, prometiendo volver más tarde con algunas cosas que necesitaría. Me encontré sola por primera vez desde los eventos de la noche anterior, con solo el suave respirar de Sofía en su cuna para hacerme compañía. Mientras la observaba dormir, tan pequeña y perfecta, mis pensamientos volvieron inevitablemente a Luis. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué pasaría a continuación? La idea de enfrentarlo de nuevo, de pasar por un proceso legal, me llenaba de ansiedad. Pero cuando miraba a Sofía, sabía que haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era la doctora Martínez, que venía a hacer una revisión final antes de terminar su turno. ¿Cómo te sientes, Ana?, preguntó mientras revisaba mis signos vitales. Físicamente, adolorida pero bien, respondí honestamente. Emocionalmente, es complicado. La doctora asintió comprensivamente. Es normal sentirse abrumada después de todo lo que has pasado. ¿Has considerado hablar con alguien? Tenemos excelentes consejeros aquí en el hospital. Asentí lentamente. La idea de hablar con un profesional sobre todo lo que había sucedido era a la vez aterradora y reconfortante. Creo que me vendría bien, admití. Excelente, dijo la doctora Martínez con una sonrisa cálida. Haré los arreglos necesarios. Y Ana, añadió, su voz volviéndose más seria, quiero que sepas que estoy muy impresionada con tu fuerza. Lo que hiciste anoche, proteger a tu hija de esa manera, eres una madre increíble. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas estarían bien. Cuando la doctora Martínez se fue, volví mi atención a Sofía. Ella se había despertado y me miraba con sus grandes ojos oscuros, tan llenos de confianza y amor incondicional. Te prometo, mi amor, susurré, tomando su pequeña mano entre las mías, que siempre estaré aquí para ti.
Enfrentaremos lo que venga juntas, tú y yo. Y mientras sostenía la mano de mi hija, sentí que una nueva fuerza crecía dentro de mí. Una fuerza nacida del amor más puro que jamás había conocido. Con Sofía a mi lado, sabía que podría enfrentar cualquier cosa que el futuro nos deparara. La noche cayó sobre Madrid, y mientras las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana del hospital, me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir esperanza. El camino por delante no sería fácil, pero ya no estaba sola. Tenía a Sofía, tenía a Daniel, y más importante aún, me tenía a mí misma. Y eso, descubrí, era más que suficiente. El amanecer empezaba a teñir el cielo de Madrid con tonos rosados y dorados cuando finalmente me dieron el alta del hospital. Habían pasado 3 días desde el nacimiento de Sofía, 3 días de recuperación física y emocional, de adaptarme a mi nueva realidad como madre soltera. Daniel insistió en llevarnos a casa. No te preocupes por nada, me dijo mientras empujaba la silla de ruedas en la que me habían obligado a sentarme, protocolo del hospital. He preparado todo en mi apartamento para ti y para Sofía. Sentí una oleada de gratitud hacia mi amigo. En los últimos días, Daniel había sido mi roca, mi apoyo inquebrantable. Había estado presente en cada momento, desde sostener mi mano durante el parto hasta ayudarme a aprender a cambiar pañales. Y ahora, sin dudarlo, nos ofrecía un refugio seguro. Mientras salíamos del hospital, con Sofía dormida plácidamente en su portabebés, el bullicio de la ciudad nos envolvió. Era extraño pensar que la vida en Madrid había continuado normalmente mientras mi mundo entero se transformaba. Los vendedores de periódicos gritaban los titulares del día, los autobuses pasaban llenos de gente que iba a trabajar, y el aroma del café recién hecho salía de las cafeterías que empezaban a abrir. ¿Lista?, preguntó Daniel, abriendo la puerta de su coche, un pequeño Seat León rojo que conocía bien de nuestras aventuras de juventud. Asentí, aunque la verdad es que no estaba segura de estar lista para nada. Todo parecía tan nuevo, tan abrumador. Con cuidado, aseguré el portabebés de Sofía en el asiento trasero, comprobando 3 veces que estuviera bien sujeto. Daniel me ayudó a subir al asiento del copiloto, y pronto nos encontramos navegando por las calles de Madrid. El viaje fue tranquilo, con Daniel conduciendo con más cuidado del que le había visto nunca. De vez en cuando, lanzaba miradas preocupadas en mi dirección, como si temiera que fuera a desmoronarme en cualquier momento. Estoy bien, le aseguré, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Solo, necesito tiempo para procesar todo esto. Daniel asintió comprensivamente. Lo sé, Ana. Y tendrás todo el tiempo que necesites. No tienes que enfrentar esto sola. Sus palabras me reconfortaron, pero también despertaron una inquietud en mi interior. ¿Cómo sería mi vida a partir de ahora? ¿Cómo iba a criar a Sofía yo sola? ¿Y qué pasaría con Luis? Como si hubiera leído mis pensamientos, Daniel habló de nuevo. He estado en contacto con la policía, dijo con cautela. Luis sigue detenido. Van a necesitar que prestes declaración en los próximos días, pero el inspector me aseguró que pueden esperar hasta que te sientas lista. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, saber que Luis estaba detenido me hacía sentir más segura. Por otro, la idea de tener que revivir esa noche terrible, de tener que contar todo lo que había sucedido, me llenaba de pavor. No pienses en eso ahora, dijo Daniel suavemente, notando mi expresión. Lo importante es que tú y Sofía estén a salvo. Asentí, agradecida por su comprensión. Miré por la ventana, viendo pasar las calles familiares de Madrid. Pasamos junto al Parque del Retiro, donde tantas veces había paseado con Luis en los primeros días de nuestro noviazgo. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra Ana. Finalmente, llegamos al edificio de Daniel en el barrio de Malasaña. Era un edificio antiguo pero bien conservado, con balcones llenos de plantas y una fachada de un suave color amarillo. Daniel aparcó el coche y, con infinito cuidado, sacó el portabebés de Sofía del asiento trasero. Bienvenidas a casa, dijo con una sonrisa cálida mientras abría la puerta del edificio. El apartamento de Daniel estaba en el 3er piso. Mientras subíamos las escaleras, sentí una punzada de dolor en el abdomen, un recordatorio de que mi cuerpo aún se estaba recuperando del parto.
Daniel lo notó inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas que nos detengamos un momento?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Negué con la cabeza. Estoy bien, solo necesito ir despacio. Cuando finalmente entramos en el apartamento, me quedé sin palabras. Daniel había transformado completamente su sala de estar. Había una cuna montada en una esquina, un cambiador lleno de pañales y toallitas, e incluso un sillón mecedora que no recordaba haber visto antes. Daniel, comencé, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No tenías que hacer todo esto. Él se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Quería que tú y Sofía se sintieran como en casa, dijo simplemente. Mi hermana me ayudó a elegir las cosas. Espero que sea suficiente por ahora. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza, teniendo cuidado de no aplastar a Sofía que seguía durmiendo plácidamente en su portabebés. Es más que suficiente, susurré. Gracias, Daniel. Por todo. Nos separamos y Daniel me guió hacia el sillón mecedora. Siéntate, debes estar agotada. Voy a preparar algo de comer. ¿Tortilla española te parece bien? Asentí agradecida. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta ese momento. Mientras Daniel se movía en la cocina, saqué a Sofía de su portabebés y la acuné en mis brazos. Ella abrió sus ojitos, mirándome con esa expresión de asombro que solo los recién nacidos pueden tener. Hola, mi amor, susurré, acariciando su mejilla suave. Estamos en casa. Bueno, en una nueva casa, pero estamos juntas y eso es lo que importa. Mientras mecía suavemente a Sofía, mi mente vagó hacia el futuro. ¿Cómo sería nuestra vida a partir de ahora? ¿Cómo iba a mantener a mi hija? ¿Cómo iba a protegerla de Luis si algún día intentaba acercarse a nosotras? Como si sintiera mi inquietud, Sofía comenzó a agitarse en mis brazos. La acerqué a mi pecho y comenzó a mamar, encontrando consuelo en el acto más natural del mundo. Mientras la alimentaba, sentí que una calma se apoderaba de mí. Tal vez no tenía todas las respuestas ahora, pero tenía lo más importante, el amor por mi hija y la determinación de darle la mejor vida posible. Daniel regresó de la cocina con un plato humeante de tortilla y una taza de té. Pensé que preferirías té en lugar de café, dijo, colocando todo en una mesita junto al sillón. Gracias, dije con una sonrisa agradecida. Daniel, ¿cómo puedo agradecerte todo esto? Él se sentó en el sofá frente a mí, su rostro serio. Ana, no tienes nada que agradecer. Somos amigos, ¿recuerdas? Además, después de todo lo que has pasado. Dios, cuando pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera llegado a tiempo. Su voz se quebró y vi lágrimas en sus ojos. Me di cuenta entonces de que no era la única que estaba procesando el trauma de esa noche. Daniel también había sido profundamente afectado. Pero llegaste a tiempo, dije suavemente. Nos salvaste, Daniel. A Sofía y a mí. Nunca podré agradecerte lo suficiente por eso. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo importante es que están a salvo ahora. Y voy a asegurarme de que sigan estándolo. Sofía terminó de mamar y la coloqué sobre mi hombro para hacerla eructar. Mientras lo hacía, mi mente volvió a los asuntos prácticos que tendría que enfrentar pronto. Daniel, comencé con cautela, ¿sabes si Luis ha intentado ponerse en contacto conmigo? Daniel negó con la cabeza. No que yo sepa. La policía me dijo que sigue detenido y que probablemente se enfrente a cargos graves. Ana, sé que es difícil, pero creo que deberías considerar poner una orden de alejamiento. Asentí lentamente. La idea de tener que tomar medidas legales contra el hombre que una vez había amado, el padre de mi hija, me dolía profundamente. Pero sabía que Daniel tenía razón. Tenía que pensar en la seguridad de Sofía por encima de todo. Lo haré, dije con más firmeza de la que sentía. Haré lo que sea necesario para proteger a Sofía. Daniel sonrió, una mezcla de orgullo y alivio en su rostro. Esa es la Ana que conozco. Fuerte y valiente. Pasamos el resto de la tarde hablando de cosas prácticas.
Daniel me ayudó a hacer una lista de las cosas que necesitaríamos para Sofía en las próximas semanas. Me aseguró que podíamos quedarnos en su apartamento el tiempo que fuera necesario, y me prometió ayudarme a encontrar un trabajo cuando me sintiera lista para volver a trabajar. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Sí, el camino por delante sería difícil. Habría desafíos que enfrentar, miedos que superar. Pero mientras miraba a Sofía durmiendo pacíficamente en su cuna y a Daniel trabajando en su laptop, buscando información sobre grupos de apoyo para madres solteras, supe que no estaba sola. Tenía a mi hija, tenía a mi mejor amigo, y tenía una fuerza interior que apenas estaba empezando a descubrir. Y con eso, estaba lista para enfrentar lo que fuera que el futuro me deparara. Esa noche, mientras me acostaba en la cama que Daniel había preparado para mí, escuchando la suave respiración de Sofía en su cuna cercana, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en nuestra nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre lo que nos depararía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida con Sofía se fue asentando en una nueva normalidad, una que nunca hubiera imaginado hace apenas un año. Cada mañana, despertaba con el suave gorjeo de mi hija, un sonido que se había convertido en mi ancla, mi razón para seguir adelante. El apartamento de Daniel se había convertido en nuestro hogar temporal, un refugio seguro donde Sofía y yo podíamos sanar y crecer. Mi amigo había sido increíblemente paciente y generoso, dándonos el espacio que necesitábamos pero siempre estando ahí cuando lo necesitábamos. Una mañana de primavera, mientras tomábamos café en la pequeña terraza del apartamento, con Sofía durmiendo plácidamente en su cochecito, Daniel me miró con una expresión seria. Ana, comenzó, sabes que pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten, pero, ¿has pensado en lo que quieres hacer a largo plazo? Suspiré, mirando la taza de café entre mis manos. Era una pregunta que había estado evitando, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. He estado pensando mucho en ello, admití. Sé que no podemos quedarnos aquí para siempre. Necesito encontrar un trabajo, un lugar propio para Sofía y para mí. Daniel asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. Sabes que te apoyaré en lo que decidas. ¿Has considerado volver a tu antiguo trabajo? Negué con la cabeza. Mi antiguo trabajo en una agencia de publicidad parecía pertenecer a otra vida, a otra Ana. No creo que sea lo mejor ahora. Los horarios eran una locura, y con Sofía, necesito algo más flexible. ¿Y qué hay de la herencia de tu padre?, preguntó Daniel con cautela. Sé que es un tema delicado, pero esos recursos podrían darte un buen comienzo. La mención de la herencia de mi padre trajo una mezcla de emociones. Por un lado, era el dinero que Luis había intentado quitarme, el motivo de aquella noche terrible. Por otro, representaba la oportunidad de un nuevo comienzo para Sofía y para mí. He estado en contacto con el abogado de la familia, dije después de un momento. Hemos estado trabajando en asegurar los activos y transferirlos a mi nombre exclusivamente. Es complicado, con todo lo que pasó con Luis, pero vamos progresando. Daniel sonrió, un brillo de orgullo en sus ojos. Esa es mi Ana. Siempre tomando el toro por los cuernos. Su comentario me hizo reír, un sonido que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. No sé si soy tan valiente como crees, pero estoy intentándolo. Eres más fuerte de lo que crees, insistió Daniel. Mira todo lo que has superado. Eres una superviviente, Ana. Sus palabras me calentaron el corazón. Era cierto que había pasado por mucho, pero cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más como yo misma. Sabes, dije después de un momento de reflexión, he estado pensando en usar parte de la herencia para abrir mi propio negocio. Los ojos de Daniel se iluminaron con interés. ¿En serio? ¿Qué tipo de negocio? Una librería café, dije, sintiendo crecer la emoción mientras compartía la idea que había estado dando vueltas en mi cabeza durante semanas. Un lugar acogedor donde la gente pueda venir a leer, a trabajar, a pasar el rato. Con un rincón especial para niños, por supuesto. Daniel sonrió ampliamente. Suena perfecto para ti.
Siempre has sido una ratón de biblioteca. Reí ante su comentario, recordando las innumerables tardes que habíamos pasado de adolescentes en la biblioteca del barrio, yo devorando novelas mientras Daniel luchaba con sus deberes de matemáticas. Es solo una idea, dije, tratando de no dejarme llevar demasiado por el entusiasmo. Todavía tengo mucho que pensar, mucho que planear. Pero es un comienzo, dijo Daniel. Y uno bueno. Creo que sería genial para ti y para Sofía. Mientras hablábamos, Sofía comenzó a agitarse en su cochecito. La tomé en mis brazos, maravillándome como siempre de lo mucho que había crecido en estos pocos meses. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraban con una confianza total que me llenaba de determinación. Tienes razón, dije, mirando a Daniel mientras mecía suavemente a Sofía. Es un comienzo. Y voy a hacer que funcione, por ella. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en la planificación de mi nuevo negocio con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Investigué ubicaciones, hice proyecciones financieras, y comencé a crear una visión de cómo quería que fuera mi librería café. Daniel me apoyó en cada paso del camino, ofreciendo su ayuda para cuidar a Sofía mientras yo tenía reuniones con posibles proveedores o visitaba locales en alquiler. Mi hermana Carmen, que al principio había estado preocupada por mi decisión de emprender un negocio tan pronto después de todo lo que había pasado, pronto se contagió de mi entusiasmo y se ofreció a ayudar con el diseño del espacio. Fue durante una de nuestras sesiones de planificación, con Sofía gateando felizmente por el suelo del salón, cuando recibí la llamada que había estado temiendo y esperando a partes iguales. Era mi abogado. Ana, dijo, su voz seria al otro lado de la línea. Tengo noticias sobre el caso de Luis. Sentí que mi corazón se aceleraba. Daniel, notando mi expresión, se acercó y puso una mano reconfortante en mi hombro. Luis ha sido procesado, continuó el abogado. Con las pruebas que presentamos y el testimonio de los oficiales que llegaron esa noche, se enfrenta a una pena considerable. Quieren saber si estás dispuesta a testificar. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, saber que Luis enfrentaría las consecuencias de sus acciones me daba una sensación de justicia. Por otro, la idea de verlo de nuevo, de revivir esa noche terrible, me llenaba de temor. ¿Tengo que hacerlo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No es obligatorio, respondió el abogado. Pero tu testimonio fortalecería considerablemente el caso. Entiendo que es difícil, Ana, pero piensa en la seguridad a largo plazo para ti y para Sofía. Miré a mi hija, que en ese momento había encontrado uno de sus juguetes favoritos y lo agitaba con alegría. Pensé en el futuro que quería para ella, un futuro libre de miedo y amenazas. Lo haré, dije finalmente. Testificaré. Cuando colgué el teléfono, Daniel me envolvió en un abrazo reconfortante. Estoy orgulloso de ti, Ana, dijo suavemente. Sé que no es fácil. No lo es, admití. Pero es necesario. Por Sofía, por mí, y por cualquier otra mujer que Luis pudiera lastimar en el futuro. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mientras continuaba con los planes para la librería café, también me preparaba para el juicio. Trabajé con mi abogado, repasando mi testimonio, enfrentándome a recuerdos que hubiera preferido olvidar. El día del juicio llegó más pronto de lo que esperaba. Cuando entré en la sala del tribunal, con Daniel a mi lado y Sofía al cuidado de mi hermana, sentí que el miedo amenazaba con paralizarme. Pero entonces vi a Luis, sentado al otro lado de la sala, y algo dentro de mí se endureció. Ya no era la mujer asustada y manipulada que había sido. Era Ana, madre de Sofía, futura dueña de un negocio, superviviente. Y tenía una historia que contar. Mi testimonio fue claro y firme. Relaté los eventos de aquella noche, la manipulación y el abuso que había sufrido durante meses. Vi cómo el rostro de Luis se contraía de rabia y luego de derrota a medida que hablaba. Cuando terminé, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. El juicio duró varios días, pero al final, la justicia prevaleció. Luis fue declarado culpable y sentenciado a prisión. Además, se emitió una orden de alejamiento permanente que le prohibía acercarse a Sofía o a mí. Cuando salí del juzgado por última vez,
con el veredicto resonando en mis oídos, sentí que finalmente podía respirar libremente. Daniel me esperaba afuera, con Sofía en sus brazos. Se acabó, dije, tomando a mi hija y abrazándola con fuerza. Realmente se acabó. Y ahora comienza tu nueva vida, dijo Daniel con una sonrisa. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Con el juicio detrás de mí y la seguridad de la orden de alejamiento, pude concentrarme plenamente en hacer realidad mi sueño de la librería café. Encontré un local perfecto en el barrio de Lavapiés, un espacio luminoso y acogedor que pronto se transformó en el rincón de Sofía. Pinté las paredes de colores cálidos, llené los estantes de libros cuidadosamente seleccionados, y creé un rincón infantil que se convirtió rápidamente en el favorito de los niños del barrio. El día de la inauguración, con Sofía en mis brazos y rodeada de amigos y familiares, corté la cinta roja y abrí las puertas de mi nuevo negocio. La emoción que sentí al ver a la gente entrando, explorando los estantes, sentándose con una taza de café y un libro, fue indescriptible. Daniel se acercó a mí, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Lo has logrado, Ana», dijo, dándome un abrazo. «Has creado algo hermoso». Miré a mi alrededor, a la librería llena de vida, a Sofía que reía en mis brazos, a los rostros sonrientes de mis seres queridos, y sentí una oleada de gratitud y felicidad. «Lo hemos logrado», corregí, incluyendo a todos los que me habían apoyado en este viaje. Juntos. Mientras el sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales de la librería, iluminando los coloridos lomos de los libros y los rostros felices de los clientes, sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Un lugar donde Sofía y yo podíamos crecer, sanar y ser felices. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero mirando a mi hija, que observaba con asombro el mundo que habíamos creado para ella, supe que estábamos preparadas para enfrentarlos. Este era nuestro nuevo comienzo, y estaba lleno de posibilidades. Con cada página que se volvía en los libros de la tienda, con cada risa de Sofía, con cada nueva amistad que se formaba sobre una taza de café, estábamos escribiendo nuestra propia historia. Una historia de resiliencia, de amor, y de la fuerza que nace cuando nos atrevemos a comenzar de nuevo. Y mientras cerraba la tienda esa noche, con Sofía dormida en mis brazos y el corazón lleno de esperanza, supe que este era solo el principio de nuestra nueva aventura. Una aventura que, esta vez, escribiríamos en nuestros propios términos.